Buen día. Lo último que vimos en nuestra reunión pasada fue que la respuesta de un sistema consta de dos partes. Se dice que la primera es la respuesta del sistema que tenemos con entrada cero y condiciones iniciales, pues las que se establezcan en el sistema, y generalmente pueden ser igual a cero o diferente de cero. ¿Sí? Entonces podemos tener esta primera componente, que es la salida del sistema con entrada cero y condiciones iniciales diferentes de cero. Obviamente si son cero las condiciones iniciales, pues ese término se anularía, pero en general tenemos que pueden ser diferentes de cero. Y el otro término es la respuesta del sistema que nosotros tenemos con una entrada diferente de cero, que es la que estamos utilizando para hacer la operación de convolución, y nuestras condiciones iniciales son igual a cero. Entonces, esta sería la forma general de construir nuestra salida. Lo hacemos por partes. Esta la podemos obtener sin ningún problema con la operación de convolución. Este término, pues simplemente tenemos que plantear nuestra ecuación homogénea. Igualamos la entrada igual a cero y resolvemos nuestra ecuación diferencial homogénea, que es muy fácil. Si es, como en este caso, lineal, lo que hacemos es plantear el polinomio característico. Y a partir de ahí, con las raíces del polinomio característico, pues planteamos nuestra solución, donde van a aparecer unas constantes que tenemos que determinar, y eso se hace a partir de las condiciones iniciales. Y es un procedimiento muy sencillo, ¿no? Sí es algo laborioso, pero muy sencillo. Bien. Esta herramienta de convolución requiere para su cálculo lo que es HDT, que es la respuesta del sistema a una entrada impulso unitario. Entonces, acuérdense que en general nosotros, si tenemos este sistema y le aplicamos una entrada cualquiera, UDT, nuestra salida va a ser YDT. Pero en el momento que apliquemos una entrada delta, la salida cambia de nombre. ¿Sí? Ya por definición es HDT. Bien. Permítame un segundo. Ahora, esto no hay problema para hacerlo matemáticamente. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos HDT para un sistema físico real? No podemos generar una señal tipo delta. Es algo que por definición es imposible. Lo que se tiene que hacer es aprovechar la propiedad de linealidad de nuestro sistema.
Un sistema es lineal cuando las operaciones que hagamos en la entrada son equivalentes a hacerla en la salida. Si nosotros tenemos nuestro sistema y aplicamos obviamente una entrada, pero aquí vamos a suponer que la multiplicamos por una constante, que esta constante la podemos poner a la entrada, ¿sí? Esta multiplicación, esta ganancia que le damos a la entrada, la podemos poner aquí a la salida y vamos a tener la misma salida, ¿sí? Y esto es lo de homogeneidad. Y algo parecido sucede con cualquier otra operación lineal que hagamos en la entrada. En especial, la derivada es una operación lineal, ¿sí? Nosotros podríamos, en lugar de multiplicar por una constante un operador lineal con la derivada, pues aquí haríamos una operación de derivada o de integración o de lo que ustedes quieran. Mientras sea un operador lineal, no hay problema, ¿sí? La propiedad de linealidad, por ejemplo, en la operación de integración lo hacemos sin ningún problema. ¿En qué consiste? Pues de que si nosotros tenemos una integral y multiplicamos por una constante el integrando, es igual a multiplicar por una constante la integral. Y prácticamente lo que decimos es que sacamos la constante de la operación de integración. Así lo manejamos. Pero realmente lo que quiere decir es que nuestro integrando lo podemos multiplicar por una constante y es equivalente al resultado de la integración multiplicarlo por una constante. Entonces, esto, gráficamente que tenemos una integral, entra una cantidad f de t, se hace la integración y obtenemos obviamente la integral. Aquí nosotros k le aplicamos a la entrada y entonces obtendríamos k f de t integral. Pero también nosotros la constante la podemos aplicar a la salida. Entonces lo que obtendremos es k integral de f de t. Este es un operador lineal, ¿sí? Y aquí es palpable lo de homogeneidad, nada más que nosotros lo manejamos como que sale esta constante de la operación de integración, pero realmente lo podremos ver bajo este enfoque, como un sistema lineal. Igual la derivada. Ahora, ¿en qué nos ayuda eso? ¿En qué nos ayuda a nuestro problema de determinar h de t? Porque aquí tenemos una delta, pero ¿de qué nos sirve plantear esta operación de derivada delta? Se puede obtener bajo una operación de derivada. Si nosotros tenemos lo siguiente.
tenemos nuestro sistema y le vamos a aplicar no cualquier entrada, le vamos a aplicar un escalón unitario. Aquí a la salida va a ser YDT. Pero nosotros requerimos aplicar una delta. ¿Qué hacemos? Una operación de derivada. Si aplicamos un escalón, acuérdense que lo que vamos a obtener cuando derivemos, pues una señal delta. La derivada del escalón nos da el cambio que nosotros tenemos, el cambio instantáneo en nuestra señal. Aquí tenemos un cambio instantáneo en el origen. Eso lo cuantificamos con la delta. Entonces, aquí lo que vamos a tener, entonces que la salida del sistema, para este caso, es HDT. Y es así como nosotros vamos a obtener HDT. Ahora, la operación de la derivada no la aplicaríamos a la entrada. Aprovechando la propiedad de linealidad, nosotros aplicamos el escalón a nuestra entrada, pero derivamos la salida. Es equivalente. Entonces aquí vamos a tener que a nuestro sistema, cuando aplicamos un escalón, obtenemos YDT, y cuando derivamos tendríamos HDT. ¿Sí? Por la equivalencia, por la propiedad de homogeneidad. Ahora, en la vida real no podemos aplicar nosotros un escalón de amplitud 1. Por ejemplo, un motor eléctrico, si queremos determinar su respuesta al impulso unitario, no le podríamos aplicar un volt como entrada. Lo más seguro es que no se mueva. Igual en un sistema térmico, vamos a suponer que está alimentado por un calentador eléctrico y ustedes quieren determinar HDT, no pueden aplicar un volt a su calentador eléctrico. No funcionaría. Generalmente, digamos, si es de los industriales, pues podemos aplicar 127 volts o 220, ¿no? Dependiendo del tipo de calentador. Entonces, si es que es eléctrico, ¿no? Entonces, generalmente no se aplica un volt. Lo que nosotros tendríamos que hacer es aplicar un escalón, pero de una cierta amplitud. ¿Sí? Aquí, acuérdense que la única restricción para aplicar esta fórmula es que la entrada sea un escalón unitario. Si nosotros derivamos la salida, vamos a tener HDT, siempre y cuando la entrada sea un escalón unitario. Pero ¿qué pasa si nuestra entrada no es escalón unitario? Si no es un escalón de amplitud A. ¿Cómo cambiaría nuestra fórmula? Ricardo, ¿tú qué piensas? Si ahora que tenemos aquí A, si aquí tuviéramos A,
Entonces, cuando lo derivemos, quedaría que nuestra delta es de intensidad A. Pero Por linealidad, la salida, ¿qué le va a pasar? Si nuestra entrada se va a estar en multiplica, la salida, ¿no? también va a aparecer en la salida, ¿sí o no? Entonces, queremos h de t. ¿Cómo obtendríamos h de t? Pues dividiendo también sobre A. ¿Lo multiplicaremos por a o sobre a? No entendí. Ajá. O sea, dividiendo. Sobre a, exactamente. Sí, lo tendríamos que dividir. Y ya cancelaríamos el efecto de a. Y así es como nosotros obtendríamos h de t. Bien, gracias. Vamos a aplicarlo. Esta fórmula a un ejemplo, a un sistema que ya hemos resuelto, teóricamente. Sin nada más para reforzar el procedimiento, pero es algo que tendrían que hacer para situaciones prácticas, ¿no? Ahorita lo hacemos analíticamente, pero eso se tendría que hacer para situaciones prácticas. Aquí lo único difícil es hacer la operación de derivada. Esta realmente se hace con algún método numérico para casos reales. Y existen unos muy sencillos, ¿sí? O dependiendo de la exactitud que ustedes quieran en su cálculo, pues ya pueden emplear técnicas más complejas. Por ejemplo, en MATLAB, uno bien sencillo, ¿sí? De orden muy básico, es utilizar esta función, diff. Acuérdense que la derivada no es más que una relación de incrementos que se hacen infinitesimalmente pequeños, ¿no? Obviamente, en casos prácticos, nosotros no podemos tener incrementos del tiempo pequeños, casi cero. No lo podemos tener muy pequeños. Los podríamos tener, pues, de cierto orden. Y entonces aquí lo que tendríamos sería una aproximación. ¿Qué tan buena va a ser la derivada? Va a depender de qué tamaño sea la delta, nuestro incremento de t, nuestra partición del tiempo. ¿Sí? Generalmente este es uniforme, esta partición. Lo difícil sería calcular, o sea, es la misma siempre. Por ejemplo, nosotros hemos empleado un milisegundo. Para casos prácticos, este es un valor aceptable. Para sistemas mecatrónicos, un milisegundo, pues es muy usado, ¿no? Se obtiene buenos resultados. ¿Qué pasaría si nosotros queremos calcular el incremento de nuestra señal? De nuestra señal cualquiera, f de t o dy de t. Pues aquí es un incremento. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con esta función. Y entonces tendríamos una aproximación muy sencilla, en el sentido de que no es difícil de calcular para nuestra derivada, ¿sí? Utilizando diff. Este es un método con un orden de aproximación igual a 1. Nosotros podríamos emplear de orden 2, 3, dependiendo de qué tan exacto queremos nuestra derivada. Pero esto es aceptable, ¿no? Y simplemente dividiríamos entre A.
la amplitud de nuestro escalón unitario. Vamos a suponer que ahora nosotros tenemos nuestro sistema de primer orden y le aplicamos una entrada tipo escalón de amplitud. Ya sabemos cuánto vale la salida. La salida es igual, ya lo tienen por ahí, a K sigma, y esto va a estar multiplicando a 1 menos la exponencial con la constante de tiempo por el escalón. Esta es mi salida. De aquí quiero determinar h de t utilizando el procedimiento anterior. ¿Qué hacemos, Ricardo? Hay que derivar. Derivamos Y hay que dividir la también sobre A, salida ¿no? ¿Sí? sobre A. Ajá. Entonces, la derivada, aquí hay que tener cuidado. La derivada de y de t se tiene que hacer con cuidado. Aquí tenemos una exponencial que depende del tiempo y aquí tenemos un escalón. Tenemos el producto de dos cantidades que depende del tiempo. Obviamente eso es constante, pero esa depende del tiempo, que también depende del tiempo. Vamos a derivar. Entonces, la constante queda fuera y aquí tenemos un producto. Derivamos uno de los factores. En este caso, el primer factor es su derivada. El primer término es 0. No lo voy a poner. La exponencial. Derivamos su exponente. Entonces tendremos menos. Con menos, más. Y aquí tendríamos entonces 1 sobre todo positivo, ¿sí? Por el escalón más la derivada del segundo factor. Aquí en este caso es delta por el primer factor. Aquí tenemos una delta que está multiplicando a esta suma. Vamos a distribuir la operación. Entonces aquí tendríamos delta menos la delta multiplicada por la exponencial. Cuando multiplicamos una función por una delta, nada más sobrevive un valor puntual que depende de dónde está definida nuestra delta, que es algo que dio origen a nuestra propiedad de muestreo. Si nosotros tenemos una función, una cantidad cualquiera, y lo multiplicamos por una delta, se va a eliminar gran cantidad de nuestra función g de t y nada más va a sobrevivir lo que tengamos en este instante, en este caso en t0. Entonces nuestro resultado de hacer la multiplicación es la delta por g evaluada en t0.
¿Y qué pasa aquí? Tenemos una exponencial multiplicada por una delta que está en el origen. Entonces, de todos los valores que tiene la exponencial, solamente va a sobrevivir aquel valor en el origen cuando t es igual a 0, porque es donde está nuestra delta. Entonces aquí tenemos exponencial valuada en 0, nos da 1. Entonces tendríamos una delta con intensidad 1 y aquí tenemos una delta con intensidad 1. Son iguales, se van a cancelar. Entonces esto se hace 0. Esta resta de cantidades, sí, espero no haya problema para este cálculo. Esto es igual a 0 y entonces nada más tenemos el primer término. Y también hay que dividir entre A. Lo vamos a hacer aquí, entre A, y esto también entre A. Esta es por la fórmula. Y entonces h de t simplemente es k sigma, que multiplica lo que tenemos entre el corchetes, pero se canceló las deltas, ya no están. Entonces nos queda simplemente k sigma por la exponencial, el escalón unitario sobre tau. Este es h de t. Sí. Y es algo que ya habíamos obtenido. Lo pueden revisar en sus notas. Es la misma expresión. Bien. Esta es la manera de obtener h de t para casos prácticos. Lo verificamos el procedimiento para un problema que ya habíamos resuelto teóricamente. El procedimiento es correcto, ¿no? El único problema es la aproximación que nosotros utilicemos para hacer la derivada. Es el único inconveniente, pero lo demás, pues, se puede aplicar sin mucho problema. Bien, hasta aquí dejamos respuesta de sistemas en el dominio del tiempo. Sí, vamos a pasar rápidamente a un tema que es relativamente sencillo dependiendo cómo lo enfoquemos. No vamos a ver mucho fundamento matemático. Para el área de mecatrónica, pues no aporta mucho determinar las fórmulas a partir de conceptos básicos. Simplemente vamos a emplear las fórmulas, ¿no? Las fórmulas que tenemos en este caso para series de Fourier. Hay un cierto desarrollo matemático que hay que realizar y que pues que a nosotros en nuestra formación no nos ayuda mucho. Para los telemáticos, Kevin Uriel Ponce, permítame. Alma, tu compañero Kevin. Alma, ¿estás despierta? Sí, profe. Oye, Eric, perdón, Kevin, ¿es tu compañero que vino la otra vez? Sí, ¿verdad? Este ¿verdad? morenito. Sí, ¿Qué ole? ¿No, profe? el que está hablando. Ah, ya apareció. Aquí ando. No me extrañe. Perdón.
Sí, confundí tus nombres. Es que Yes. tengo un mensaje de un Kevin. Sí, que está malito, se enfermó. No, yo me he puesto morado, profe, pero no. Bueno, no está bien, qué bueno que están bien. Ojalá que ese chico, que Alejandro Velázquez Martínez se mejore pronto. Se sienta mejor porque por eso que no es nada grave. Bien, gracias, perdón por interrumpirlos. Continuamos con nuestro tema. Lo que vamos a ver son series de Fourier. Pero nada más cómo aplicar las fórmulas, ¿sí? ¿Para qué sirve y cómo se aplican las fórmulas para obtener una serie de Fourier? En este caso, la trigonométrica. Ustedes creo que han empleado esto de series para resolver ecuaciones diferenciales. Esto se ocupa para obtener una solución de algunas ecuaciones cuyo método, pues digamos, no es inmediato, sino con aproximaciones, con series de Fourier, con series en general, pues ustedes pueden resolver ecuaciones diferenciales. También una serie que es muy usada es la serie de Taylor. No sé si ya la hayan visto, pero es de las más usadas en mecatrónica. ¿Sí? Tenemos una función y esta la podemos expresar siempre y cuando sea derivable como una sumatoria infinita de polinomios de cierto grado. ¿Sí? En este caso vamos a tener x a la k. Este polinomio puede estar en el origen o puede estar fuera del origen. Todo depende de dónde queramos hacer nuestra descomposición. Tenemos una función cualquiera y vamos a aproximarla en un cierto punto x0 por un polinomio. ¿Sí? En este caso es un polinomio infinito, ¿sí? Un número infinito de términos. Entonces esto sería para esto. Si es en un punto x0, sería x menos x0 elevado a una potencia k. Y este polinomio lo ponderamos lo vamos a multiplicar por la derivada de nuestra función de orden k. Vamos a obtener derivadas y las vamos a evaluar. Las vamos a evaluar x, vamos a evaluar en el punto. Aquí el único problema pues es que tenemos que hacer un número infinito de derivadas y tendríamos que dividir en este caso por k factorial, pero es lo malo de que en esta notación se vuelve complicado, pero bueno, lo vamos a poner aquí y lo diríamos entre k factorial. Entonces, nosotros una función cualquiera la expresaríamos
ya en forma desglosada. El K factorial, pues depende del valor de K, lo vamos a ir calculando. Si K es igual a 0, 0 factorial pues es 1. La derivada 0 de una función pues es la misma función, valuada en ese caso en 0. Por x menos x0 elevada a la 0. Esto nos da 0. Entonces, perdón, algo elevado al 0 nos da 1. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos x menos x0 elevada a la 0 nos da 1. ¿Sí? Bien, más, esto es cuando k es igual a 0. Cuando k es igual a 1, pues que tendríamos 1 factorial, pues es 1. La primera derivada, pues la calculamos y la representamos como f' y evaluamos en x0. Esto es un número y ponderamos y multiplicamos por x menos x0 elevado a la 1. Y así vamos obteniendo los diferentes términos, donde va a ir apareciendo potencia 1, potencia 2, potencia 3 y así hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, esta es la manera en que se descompone una función en un polinomio. Nosotros podríamos hacer una aproximación. Podríamos decir, bueno, yo quiero tener f de x no como un polinomio infinito, sino un polinomio de grado 2. Y entonces nos quedaríamos con los 3 primeros términos. ¿Sí? La aproximación que más se utiliza es la de primer orden. ¿Sí? Cuando k es igual a 1, obtendríamos una línea recta. ¿Sí? ¿Y qué nos dice nuestra fórmula? Cuando k es igual a 1, obviamente lo que tendríamos es la ecuación de una línea recta, en este caso una línea recta tangente, donde aquí sacamos la derivada, la evaluamos en un punto y esto es la pendiente de una línea recta tangente que pasa por la función en un cierto punto. Y es lo que nos dice Taylor, que una función en forma aproximada sería la línea recta tangente. Esta línea recta tangente es aproximadamente igual a nuestra función cuando x se encuentra muy cerca de x0. Si nos alejamos, como en este caso, la aproximación ya no es tan aceptable. Sí, ya tenemos un gran error. Entonces, esta aproximación es válida cuando x se encuentra muy cerca de x0. Y lo que generalmente decimos que esta diferencia es mucho menor que 1. Sí, que están muy cerquita. Y esta es una aproximación que se utiliza. Sí. Para una función que relativamente es compleja, aproximarla a una línea recta. Esto se conoce como linealización. Es algo que ustedes van a aprender en materias como modelado y simulación y control. Para un sistema no lineal lo pueden aproximar a un sistema lineal mediante un proceso de linealización. ¿Qué es eso? Pues utilizar la serie de Taylor, pero en su primera aproximación, cuando k es igual a 1. ¿Sí? Y hay que hacer un cambio de variable, pero bueno, eso ya es un paso extra. Pero digamos que esto es lo fundamental. Esta es una serie de Taylor. Descomponemos una función en polinomios. ¿Sí? La serie de Fourier es algo parecido. Vamos a descomponer un tipo de función
en senos y cosenos, por eso se llama serie de Fourier trigonométrica. La descomposición, ¿sí?, es algo que nosotros hacemos comúnmente para simplificar, ¿sí?, nuestros cálculos, ¿sí? Es algo equivalente a cuando nosotros hacemos análisis. Análisis significa descomponer. Algo muy complejo lo hacemos más sencillo, como descomponiendo. Es algo que hacemos en física cuando hacemos operaciones. Para un cierto vector A, ¿sí?, nosotros lo descomponemos, por ejemplo, en sus componentes. Y tenemos esta descomposición en un sistema de referencia cartesiano. Vamos a suponer que estamos en 3 dimensiones. Lo tendríamos así. Este es cartesiano. También podemos hacer la descomposición de este vector en otro sistema de referencia. En lugar de cartesiano podríamos utilizar el cilíndrico. Entonces aquí tendríamos, voy a utilizar E para decir el vector unitario, ¿sí?, R, y aquí tendríamos su componente, vector unitario, A teta, vector unitario. Es algo, por ejemplo, que ustedes hacen en cinemática. Y tendríamos a z, vector unitario EZ. ¿Sí? Esto es un sistema, una descomposición en un sistema cilíndrico. Si nada más tenemos en el plano, estamos en el plano, tendríamos una descomposición tipo polar. ¿Sí? Una cantidad vectorial que está cambiando, ustedes la pueden descomponer en dos vectores. Esto sería ER y aquí tendríamos E teta. ¿Sí? Son ortogonales. Y descomponen velocidades, aceleración en estas direcciones. Y es su sistema de referencia tipo polar. Estamos en el plano. Sí, y es algo muy común descomponer un vector en estas direcciones, en una dirección radial y en una dirección que se obtiene cuando nosotros cambiamos el ángulo. Un cierto punto tiene coordenadas definidas por el radio, o sea, es la distancia con respecto a un origen, y aquí tenemos un ángulo. ¿Sí? Este punto nosotros lo podemos referenciar utilizando la distancia, o sea, es el radio y un ángulo. ¿Sí? Es algo muy, muy común, ¿no? Bien, en álgebra lineal hicieron algo parecido, ¿sí? Esto lo han hecho en física, en cinemática y en álgebra lineal. Por ejemplo, un vector A, ¿sí?, que es un vector, un elemento de un espacio vectorial o lineal que cumple ciertas propiedades, ¿sí?, con respecto a los escalares, ¿no? Una con respecto a los elementos propios del espacio vectorial, principalmente el de cerradura, y también con respecto a un conjunto de elementos llamados escalares, ¿no? Sí. Este vector A podemos poner que está en dimensión n, no necesariamente en dimensión 3, sino n. Este vector A lo podemos expresar en términos de una base. ¿Sí? Para esto debemos tener una base que
genere nuestro espacio vectorial. Y generalmente lo ponemos como E1, E2 y así hasta En. ¿Sí? Entonces tomamos elementos de la base y los sumamos, pero ponderamos la suma. Eso se conoce como una combinación lineal. Tenemos alfa 1, E1, más alfa 2, E2 y así sucesivamente. Alfa n, En. ¿Sí? Entonces expresamos este vector A en términos de esta base. Lo difícil es encontrar estos coeficientes de ponderación. Vamos a suponer algo muy sencillo. Hay muchos tipos de base. Tenemos una base canónica o podemos tener una base general. Si estamos hablando de vectores, sí que son conjuntos definidos por un arreglo de números. Podemos tener polinomios, podemos tener matrices, podemos tener como vectores lo que ustedes quieran. Por ejemplo, podríamos tener un vector A que pertenece a n por n. Sí, son matrices. A podría ser un elemento de los polinomios de grado n. El vector no necesariamente quiere decir lo que nosotros conocemos, como esto. A puede ser una matriz, como tenemos en este caso, puede ser un polinomio, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Nada más que nosotros generalmente lo asociamos a vectores, que no es más que un arreglo de números, ¿sí? Con una cierta dimensión. En este caso es un vector tipo columna, no podemos tener renglón, pero es en una sola dimensión. ¿Sí? En cambio, una matriz es un arreglo bidimensional, ¿sí? Que también es válido, polinomios, y esto es lo más común que vemos en nuestros cursos de matemáticas. También podemos tener funciones o señales, como en nuestro caso, ¿sí? Pero eso es algo que no han manejado, ¿no? Los vamos a restringir a algo muy sencillo, nada más para recordar, ¿no? Bien, vamos a suponer lo siguiente, que nosotros tenemos un vector en R2, un vector literal, ¿no? Como nosotros lo conocemos. A, un vector A, que tiene estas componentes, ¿sí? Tiene 3, tiene 5, ¿sí? Vamos a descomponer este vector en dos bases diferentes. La primera base, que sea la canónica, ¿sí? En este caso va a ser 1, 0. Esto sería E1 y va a ser 0, 1. La otra base, la otra componente de nuestra base. Entonces tenemos aquí dos vectores y decimos que son unitarios porque tienen magnitud 1, ¿sí? Ahora, también vamos a hacerlo con respecto a esta otra base. Podríamos poner aquí 1, 0 y aquí podríamos poner menos 1, 1. ¿Sí?
hay ciertas propiedades que debe cumplir nuestra base. Una es que los elementos que conforman la base sean linealmente independientes, que es algo que ustedes ya más o menos han visto. Estos elementos de la base deben de cumplir dos propiedades. Una, que sean linealmente independientes. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos no se expresan en términos de otros elementos, ¿sí? Que no es posible expresar un elemento de la base en términos de otros. Y algo importante es que genere el espacio. Si nosotros aquí propusiéramos que nuestra base fuera 1, 0, 5, 0, estaríamos cometiendo un error. Esto no sería una base, porque estos elementos de la base no son independientes. Si este es E1 y este es E2, resulta que E2 es igual a 5 veces E1. Podemos expresar E2 en términos de E1. Aquí, en los casos anteriores, no hay ninguna forma, ¿sí?, algebraica de generar un vector en términos del otro. Son linealmente independientes. Eso lo vemos en física muy fácilmente. Por ejemplo, tendríamos I y J, que es lo que aparece aquí. Este sería I y esto sería J. Cuando nosotros lo graficamos, estos vectores son ortogonales. ¿Sí? Aquí no hay forma de que I genere a J por la dirección que tiene I, que es muy diferente a la de J. ¿Sí? Aquí, esta base gráficamente que tendríamos, E1 sería este vector y E2 sería este otro. No tienen la misma dirección. No hay una forma de que E1 genere E2, que E2 se ponga en términos de E1, ¿sí?, mediante una suma ponderada. En este caso, como es un solo término, pues multiplicándolo por una constante. No hay forma de poner E2 multiplicándolo por una constante con E1. No hay forma, no existe una constante. Alfa 1 multiplicada por E1 nos da E2. Decimos que estos son linealmente independientes. Pero aquí son linealmente dependientes. ¿Sí? A eso se refiere con linealmente independientes. Lineal porque vamos a tener una suma ponderada, muy parecido a esto. ¿Sí? Aquí tenemos una suma lineal, una suma ponderada, una combinación lineal. Bien, entonces aquí A lo expresamos en términos de la base mediante una suma ponderada. Regresamos a nuestro ejercicio. No consideramos el inciso C porque no es base. Es fácil ver que A, para la primera base, lo podemos expresar tomando E1 y multiplicándolo por 3, más E2, pero E2 lo tenemos que multiplicar por 5.
aquí tenemos una suma ponderada, una combinación lineal. Hemos expresado A en términos de la base. Lo difícil es encontrar estos coeficientes. A veces es muy fácil, por simple observación. ¿Sí? Va. Para la base 2, Alma, ayúdame. Aquí no es muy difícil. Vamos a poner que esto es E1, E2. Queremos expresar A en términos de nuestra base. Tengo que poner aquí E1, E2, pero hay que poner los coeficientes correspondientes. Sería 13, 1 3, ajá, y no sería menos 5 si 1. no, a ver, el primer coeficiente, ¿cuál es? Si es 3, ¿no? 3, bueno, vamos a ponerlo 3. Ahí. ¿Podemos plantear ecuaciones o jugar? Sería 8, ¿no? Sería 8E1 y el otro sería 5E2. 5E2, 5. ¿Qué ganamos con poner 5? E2, que aquí tendríamos menos 5 y tendríamos 5, ¿vale? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Algo? Más, y aquí E1, acuérdate que es 1, 0. Pero lo que multipliquemos, digamos 3, multiplicamos por 3, la segunda componente nos da 0. Y entonces aquí tenemos 5, que es lo que necesitamos, 5. Pero ¿qué pasa con la primera? Aquí tenemos menos 5 y 3 por 1 nos da 3. 3 menos 5 nos da menos 2, no corresponde. Entonces hacemos lo que nos dice Ricardo. Aquí ponemos 8. 8. Cuando hacemos la multiplicación tendremos 8. Bien, continuamos con nuestro cálculo. Estamos haciendo las operaciones. Tenemos la suma ponderada de nuestra base. Tenemos 8 para E1 y 5 para E2 al hacer operaciones. Entonces, aquí estamos haciéndolo paso a paso. Menos 5, 5. De hecho, aquí tendría que ser 5.
Y aquí tendremos que haber puesto -1, 0, ¿no? Para hacerlo paso a paso, ¿no? -1 y 1. Nos da -5 y al hacer las operaciones aquí nos da 3 y nos da 5. Y entonces ya generamos, ya obtuvimos, ya expresamos nuestro vector A en términos de la base. Para esto necesitamos encontrar estos coeficientes de ponderación. ¿Sí? En esto consiste expresar o descomponer un vector en términos de una base, representarlo como una combinación lineal, en este caso de nuestra base. Lo difícil es encontrar los coeficientes. A veces es muy sencillo. Vamos a enfocarnos en la serie de Fourier trigonométrica. Nos va a permitir hacer una descomposición, una representación ¿sí? Y en general una generación de señales. Aquí nosotros podemos generar un vector A partir de la base. Tomamos E1, multiplicamos por 8, E2 por 5 y generamos un vector A. Por ejemplo, si alfa 1, ya sabemos quién es alfa 1, es lo que está ponderando a E1, y alfa 2 es lo que pondera a E2. Sí, vamos a suponer que alfa 1 es igual a 10 y alfa 2 es igual a también a 10. Vamos a poner los dos igual a 10. ¿Qué vector estoy generando, Alma? ¿Qué vector es el que estoy generando? Vamos a generar vectores utilizando diferentes coeficientes, en este caso son arbitrarios. Vamos a generar un vector cualquiera, ¿no? Muy diferente a lo que hicimos anteriormente. Dado un vector, lo representamos o lo describimos en términos de la base. ¿Sí? Es lo que obtenemos en esta línea. Aquí tenemos la descomposición o la representación del vector A en términos de la base. Pero aquí vamos a generar un vector cualquiera. Para esto utilizamos estos coeficientes. ¿Cuál sería mi vector, Alma? ¿Sí me está escuchando? Sí, sí está. Sí, estoy, profe. A ver, Alma, por favor. ¿No sería 10E1 más 10E2? Sí, ¿cuánto nos daría ya como resultado? ¿Cómo resolver? Sí, ¿quién sería nuestro vector? Sí, ¿cuál es nuestro vector final? Sí, porque cuando nosotros hacemos esta multiplicación, 8 por E1, 5 por E2, nos va a dar 3, 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Alma? Ahora sí. Alfa 1 es 10 y alfa 2 es 10. ¿Cuánto es el vector final? Y ya todos ya lo tienen en su mente. ¿Qué sería 10? Y aquí, el primer elemento. Sería 0, por favor. Si Alma, ¿estamos de acuerdo con lo que dice Ricardo? No sé.
Es lo que tú dices que haríamos. A es 10 Yo. E1 más 10 E2. ¿Cuánto vale E1? Vale 1, 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Cuánto vale E2? Vale menos 1. menos 1, 1. Ajá, y hacemos esta operación. Entonces, del primero que tendríamos 10, 0. ¿Estamos de acuerdo? Y del otro, menos 10, 10. Y ahora sí sumamos elementos. Sí, el primero con el primero, segundo con el segundo. 10 menos 10, ¿cuánto nos da? Ah, sí. Sí, es 0. Entonces nos da el segundo, 0, Y 10. 10. ¿Sí? Pues sí. ¿Estamos de acuerdo, no? Espero Sí. que la mayoría ya. Gracias a los que nos ayudaron. Bien, entonces es bien fácil. Sí, para este tipo de vectores hacer su descomposición o representación en términos de una base o generar vectores. Y es lo que vamos a hacer con las series de Fourier. Vamos a generar señales, pero un tipo especial de señales. En este caso, señales periódicas. Para esto, vamos a utilizar esta base. Necesitamos forzosamente una base. Tiene el elemento 1, o sea, es la señal constante igual a 1, y vamos a tener coseno omega 0 de t, coseno 2 omega 0 de t, coseno 3 omega 0 de t, y así hasta el infinito. ¿Sí? Esto lo podemos representar como coseno de n omega 0 de t, donde n va a ser un número natural, y también vamos a tener el seno, donde n es un número natural, o sea, 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito. Esta va a ser nuestra base, y se dice que es una base infinita. Así como la serie de Taylor. La serie de Taylor teníamos una suma ponderada infinita. ¿Sí? Muy parecido a lo que vamos a tener en la serie de Fourier. Para esto nuestra base va a ser la constante, la señal constante, 1, cosenos y senos. Por eso se llama serie de Fourier trigonométrica, porque vamos a utilizar las funciones, en este caso las señales trigonométricas, coseno y seno. Y para una señal f de t que es periódica, eso lo ponemos en esta ecuación, cumple esta relación donde existe un periodo, en este caso el fundamental t, donde acuérdense que si es periódica nosotros podemos definir su frecuencia angular. Cualquier señal periódica va a tener una frecuencia angular, que en este caso es 2pi sobre el periodo. Bien, con esto en mente, vamos a expresar esta señal en términos de nuestra base. ¿Cómo lo hacemos? Con una suma ponderada. Tomamos el primer elemento, y en este caso 1, y lo multiplicamos por un coeficiente. Puede ser alfa 0. ¿Sí? Ahorita voy a cambiar la notación. Más el coseno. Pero lo ponderamos. Alfa 1 más el coseno 2 omega 0 de t, y lo ponderamos por alfa 2. Y así hasta el infinito. Más
Ahora tenemos el seno. Beta 1, seno de omega 0 de t, más beta 2, seno 2 omega 0 de t, así hasta el infinito. Aquí estoy escribiendo término a término. Vamos a ponerlo en una representación compacta. ¿Sí? Entonces, mediante una sumatoria infinita, porque a final de cuentas la base es infinita. Y decimos que una señal periódica se puede escribir o representar, y es lo que vamos a utilizar con ese símbolo, es equivalente a 1, que es el primer elemento de nuestra base, que está multiplicado por A0 sobre 2. Así lo vamos a utilizar, A0. Como aquí tenemos 1 multiplicado por algo, pues el 1 lo podemos quitar y generalmente no se pone. En forma implícita sabemos que hay un 1. Es el elemento de nuestra base. Entonces aquí tenemos A0. Bien. Más la sumatoria infinita desde n igual a 1 hasta infinito de an coseno de n omega 0 de t más bn seno de n omega 0 de t. ¿Sí, chicos? Esta es nuestra serie de Fourier. Donde A0, AN y BN se conocen como los coeficientes trigonométricos de Fourier. Lo más difícil para determinar la serie de Fourier de una señal periódica es encontrar estos coeficientes. Igual que cuando teníamos nuestros ejercicios de expresar o representar un vector en términos de una base, lo difícil era encontrar los coeficientes de ponderación. Aquí igual, encontrar estos coeficientes, que son los coeficientes trigonométricos de Fourier, es lo difícil, ¿no? Pero hay fórmulas sencillas para encontrarlos, afortunadamente. Bien, estas fórmulas tienen la misma estructura. AN lo vamos a encontrar haciendo 2 entre el periodo, la integral de 0 a t. Podemos iniciar en 0, podemos iniciar en cualquier instante, no necesariamente en 0. Por fórmula dice que es en 0, pero puede ser a partir de cualquier instante, no hay problema. Del producto de nuestra señal por el coseno n omega 0 de t, diferencial de t. Estamos integrando con respecto de t. Aquí tenemos dos cantidades. Tenemos el tiempo y tenemos n. N es un número natural cualquiera. ¿Sí? No tenemos un valor en específico. ¿Sí? Igual el tiempo. El tiempo es una variable continua. En este caso, el tiempo se va a encontrar entre d hasta completar un ciclo. ¿Sí? Cuando hacemos la integración con respecto al tiempo y evaluamos, el tiempo va a desaparecer y va a sobrevivir n. Esta es una relación donde va a aparecer n nada más. Si aparece el tiempo, quiere decir que está mal. Solamente este resultado va a depender de n. Por eso le conoce como AN. ¿Sí? Que son los coeficientes que están ponderando al coseno. El coseno va a tener diferentes frecuencias y es algo que vamos a aclarar posteriormente. ¿Sí? Dependiendo del valor de n.
Puede ser frecuencia omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0 y así sucesivamente. Bn es algo parecido. Permítame. Bn es 2 sobre el periodo y una integral sobre un ciclo. Pero ahora vamos a tener nuestra señal f de t por el seno. Diferencial de t. A0 simplemente es 2 sobre t integral de nuestra señal sin multiplicar por cosenos ni senos. ¿Sí? Y esta sería nuestra fórmula para calcular los coeficientes trigonométricos de Fourier. Piensa que si nosotros tomamos A0 y lo sustituimos en la fórmula, A0 sobre 2, que vamos a tener 1 sobre el periodo integral de f de t. Si quieren, podemos ponerlo de 0 a t, para que sea más fácil interpretar la fórmula. Esta fórmula ya la conocemos, ya la hemos visto. Este resultado sí, nos da un valor muy importante de la señal. Era la potencia, ¿no? Si estuviera al cuadrado, sería la potencia. Ah, sí. No, entonces la energía, ¿no? ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Era el valor promedio? Exactamente, Ricardo. Este es el valor promedio. Este es el valor promedio de una señal periódica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si es algo que vamos a plantear y lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Sí? Que una señal cualquiera se puede descomponer en dos partes, una componente de CD y una componente de CA. La componente de CD es el valor promedio y es lo que tenemos aquí. Este primer término es el valor promedio de mi señal y todo lo que viene, el coseno y el seno, sería la componente de CA. Es lo que me va a hacer la serie de Taylor y eso lo retomamos mañana. Aquí tenemos la componente de CD y aquí tenemos la componente de CA. La serie de Fourier, la serie de Fourier nos va a descomponer una señal periódica en su componente CD y en su componente de CA. Bien, chicos, esto lo retomamos mañana, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a utilizar MATLAB para calcular la serie de Fourier, ¿no? Es muy fácil de aplicar, no hay mucho problema, ¿no? Ya con un programa que hagamos en MATLAB va a quedar muy claro esto de las series de Fourier, ¿sí? Esperamos que mañana alguien pueda compartir pantalla para trabajar en MATLAB y hacer un programa muy fácil para calcular las series de Fourier. Bien, chicos, y más que nada graficarlas, que eso es lo importante. Bien, que tengan buen día, muchas gracias, nos vemos mañana, cuídense, bye. Hasta luego, profe, que tenga excelente día. Igual, Hola, profesor. hasta mañana, todos igual, buen día.